Buenos días, doctor Jenner. Eh, Habla el estudiante Sánchez Rivera César Eduardo de la Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería Civil. Hoy día se va a hablar sobre el análisis estático, predimensionamiento de una edificación aportilada. Bueno, aquí tenemos la vista planta y de elevación de la distribución. Se trabajó inicialmente con una estructura hospitalaria de pórticos de concreto armado de 5 niveles con una altura de entrepiso de 3,30 m y del primer piso de 4,30 m, ¿no? La distribución de ejes son de 3 tramos de 6 metros entre ejes y 3 tramos en el eje Y de 5 metros. Determinado el sentido del aligerado en distribución Y. El suelo es intermedio, con una capacidad importante de 3 kg por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el predimensionamiento de la losa. Para calcular el espesor de la losa, primero se ubica la luz menor de la longitud, ¿no? En este caso es 5 metros. Entre 25 viene a ser 0,2 metros. Y bueno, entonces sería una losa de 5 centímetros de concreto y 15 de ladrillo, ¿no? Para las vigas, el cálculo del peralte para la viga principal y secundaria se considera optar por el valor de 11 en el denominador para ser más conservador, debido a que es una estructura esencial, ¿no? La fórmula sería la luz sobre 11. Tenemos ahí las dimensiones de la viga principal de 6 metros, la viga secundaria, la luz, resultándonos un peralte de 0,55 y 0,45 metros, ¿no? Se optó por un ancho de 30 centímetros para la principal y 25 para la secundaria. También tenemos el diseño de las columnas, el predimensionamiento. Se diseñaron columnas cuadradas de 3 dimensiones, lo que es 50 por 50, 30 por 30, 40 por 40. La categoría fue A, como es la estructura. La carga viene a ser de 1500 kg por centímetro cuadrado. Ahí tenemos en la esquina, va a ser la columna C2, las que van a aguantar menos carga, las excéntricas, las que están en los bordes, y las del centro, ¿no? Tenemos las ubicaciones en los ejes, efectivamente para cada columna, los pesos por 1 kilogramo según la categoría, el área tributaria de cada columna para el diseño, como 7,5 metros cuadrados, 15,30. Los números de pisos son 5. El peso de servicio viene a ser el producto, número de pisos, área y el peso, en este caso que es kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos la resistencia a la compresión, el concreto, que va a ser de 210. El factor depende de la ubicación de la columna, que va a ser de 0,45 y 0,35 si es que son en esquinas o excéntricas, ¿no? Tenemos el área de la columna, la longitud viene a ser en este caso va a ser una columna cuadrada, entonces sacamos la raíz del área para obtener las áreas rectangulares del cuadrado, ¿no? En este caso sale 30 para la viga de esquina, 40 la excéntrica y al centro, que va a soportar más carga de 50 centímetros. ¿Qué más? Tenemos el predimensionamiento de la zapata. Son diseños zapatas aisladas, cuadradas. Tenemos la fórmula, que es el peso de servicio sobre K, que viene a ser el factor para el tipo de suelo. En este caso se está trabajando con un suelo intermedio de 0,8, viene a ser el factor, y el área del cimiento, ¿no? Con eso, con esos factores que tenemos, ahí hallamos el área del cimiento. Tenemos la ubicación de las columnas, la carga, el área, número de pisos, el peso de servicio, eso calculado anteriormente, y resulta nuestras zapatas que son longitud planta. Tenemos para esquina de 1,53, excéntrica de 2,17 y centro
Esas son las longitudes. Entonces se optó por redondear, ¿no? Así se trabaja en este caso en ingeniería. El resultado final sería la zapata 1 de 3.10 metros, la zapata 2 de 1,55 y la zapata 3 de 2,20 metros de largo, ¿no? Tenemos el peso sísmico también. Las cargas están ahí: carga muerta, carga viva del piso 5, del piso 4, 3, 2, y con la única diferencia del piso 1 viene a ser una altura de 3 metros 30. Tenemos ahí las columnas C1, C2, C3, las vigas en sentido transversal X y longitudinal en Y, ¿no? Tenemos las longitudes de las vigas entre cada de la columna, ¿no? Por el peso específico, su volumen, calculando los pesos para cada elemento, ¿no? En el piso 5 tenemos un total de 1,45.13 toneladas. Todo está en toneladas. Tenemos lo que es para el piso 4, 3 y 2. También tenemos ahí el peso de las vigas, de las columnas, carga viva de la losa. En este caso, como es una estructura esencial, se va a tomar el 50% de la carga, como establece la norma. Tenemos el área de la losa, que es 5,75 metros por 4.7. En cada piso hay 9 paños, ¿no? Se multiplica y el porcentaje lo tiene que te da la norma por la carga distribuida, que es 0.3 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Suman las cargas muertas con la carga viva, nos da un resultado total de 171.53 toneladas por piso, pero como son 3, nos daría un total de 514.59 toneladas, ¿no? Continuando, tenemos el piso 1, el peso sísmico para el piso 1. Igualmente, la única variación viene a ser la altura de las columnas, teniendo un peso final de 177.87 toneladas. Tenemos la carga sísmica total, me trae la estructura de 833.58 toneladas, ¿no? Aquí tenemos una pequeña vista en planta de lo que se dibujó en AutoCAD de la estructura final como queda. Ahí se puede observar las columnas céntricas, excéntricas y las esquinas. El eje concuerda con el centro de las vigas y de acuerdo a eso se movió las columnas, ¿no? En este caso las de 40 por 40 y las de 30 por 30, porque las del centro, las más grandes, sí coincidían, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se procedió con lo siguiente, ¿no? Para el cálculo del centro de masas y rigideces, tenemos el centro de masas para el piso 5, 4, 3 y 2. Tenemos las columnas, el área. Para sacar el centro de masa, pasamos por el área de las columnas con su altura para obtener su volumen geométrico, ¿no? Y respectivamente multiplicar por el peso específico de cada material, en este caso que es concreto, sería 2.4 toneladas por metro cúbico, dándonos un peso de 0,75 para las vigas excéntricas. Para las vigas de las esquinas. Para las excéntricas nos da un peso de 1,267 toneladas y para las del centro es 1,98 toneladas. Calculamos las distancias desde la referencia aquí. Nuestro 0,0 viene a ser la esquina inferior izquierda de la estructura. Hallamos las distancias del centro de cada elemento hacia el punto de referencia, ¿no? Multiplicando el peso por la distancia
En X tenemos de 190.793 y 159,952. Tenemos el centro de masa final, que viene a ser el resultado de la diferencia de Wx, que en este caso es el peso por la distancia, o sea, es toneladas metro, ¿no? Toda esa sumatoria de Wx se va a dividir entre el peso total de cada elemento, ¿no? De todos los elementos. Igual para Wy, teniendo finalmente el centro de masa de las columnas, en este caso los pisos 2, 3, 4 y 5 de 9.25 en el sentido X y 7.65 en el sentido Y. Ahí vemos el centro de masa para las vigas, para las losas. Para las vigas es el mismo procedimiento, ¿no? A y B, que viene a ser las caras de la sección de la viga, por H la longitud de la viga entre caras de la columna, el peso específico del material, que viene a ser constante en todos los casos, el peso total de cada viga, la distancia X y Y, que viene a ser del centro de cada elemento hasta el punto de referencia, en este caso el punto 0, 0. W, que viene a ser el producto del peso del material por su distancia en el eje X, y WY, el peso del material por su distancia en el eje Y. Coincide en este caso las vigas, columnas y losas totalmente con el centro de masa, ¿no? 9.125 en X y 7.65 en Y. Luego tenemos el centro de rigideces, ¿no? El centro de rigideces para los pisos 5, 4, 3 y 2, lo mismo, solo que para este caso se utiliza K, que viene a ser la rigidez de cada elemento, ¿no? Tenemos para la rigidez en las columnas de 30 por 30, 40 por 40 y 50 por 50, ¿no? Tenemos los momentos de inercia, ¿no? De cada elemento en el centroide, multiplicado por la distancia X y Y anteriormente mencionado, ¿no? Ese producto se hace una sumatoria total de Kx y de Ky, dividiendo cada uno entre el K de todo el elemento, ¿no? Tenemos el centro de rigidez de 9.125 en X y 7.65 en sentido Y. Tenemos el centro de rigidez del piso 1, que coincide igualmente, es el mismo procedimiento. Luego pasamos a lo que son parámetros sísmicos, ¿no? Parámetros sísmicos, lo que es con anterioridad, bueno, luego calculado los centros de masas y rigideces, pasamos a hallar la excentricidad, que según la norma es 0.05 en el lado a analizar, que es la longitud X, 0.05 la longitud en Y. Tenemos ahí que para X es 0.91, 25 y en Y 0.765, ¿no? Tenemos el centro de masas y el centro de rigidez, que coinciden absolutamente, y pasamos a calcular el centro de masa final, ¿no? Tenemos ahí las fórmulas, que bueno, la diferencia como coinciden va a ser 0, ¿no? En este caso asumo que la excentricidad va a ser positiva, ¿no? Tenemos también lo que es la longitud en X, que viene a ser 18,25 metros, y en la Y 15.3, ¿no? La longitud total, ¿no? Entonces pasamos a sumar para el centro de masas final, que viene a ser 9.125 más la excentricidad. En este caso lo vamos a sumar, que positivo, nos da un total de 10,0375 y en Y de 8.415, ¿no? Luego pasamos a lo que es parámetros sísmicos, ya para el análisis. Tenemos la zonificación, valor de Z, la ubicación de los estructuras en Trujillo, ¿no? Que son las tablas de la norma. Vienen a tomar el valor de 0.45, el factor de uso, que es un centro de salud, el valor de 1.5 como mínimo.
Consideraciones geotécnicas, que viene a ser el valor de S. Según el tipo de suelo y ubicación, se toma el valor de 1, la amplificación sísmica C, ¿no? En este caso sale 2, coeficiente básico de reducción, como es una estructura porticada R, ahí tenemos los valores, ¿no?, de cada uno, de cada parámetro, y el peso calculado, el peso sísmico, calculado con anterioridad de 833.58 toneladas, ¿no? Tenemos el periodo de vibración, como el periodo es menor, es mayor acá viene a ser 1. El periodo natural nos sale de 0.5 segundos, tiene la longitud en la altura de 17.5 metros y el valor de Ct en este caso sería 35. Calculamos la cortante en la base con los datos anteriores, nos da de 140.67 toneladas fuerza, con la fórmula del sub sobre R por P. Tenemos también lo que es la distribución de las fuerzas sísmicas por altura, que es el peso de cada entre el piso calculado anteriormente por la altura desde la base hasta donde termina el piso, la altura del piso. Ese producto elevado, en este caso la altura, el valor de acá que viene a ser 1, ¿no?, nos da ahí 2.439.78 por el piso 5 y así sucesivamente hasta el piso 1 que viene a ser 764.84. Sumamos ese valor, nos da un total de 8.843.65. Calculando, vamos a tomar el valor de alfa, calcular alfa, que viene a ser piso 5, el 2.469 entre el total, ¿no? Y bueno, el producto para obtener FI viene a ser el producto de alfa por la cortante en la base. Ahí tenemos para cada piso, siendo un total de 140.67 coincidiendo con la cortante en la base. Luego pasamos a lo que es el sismo estático. Ahí tenemos se aplicaron las fuerzas sísmicas en el centro de gravedad final, el centro de masa, ¿no?, de 10,03 y 8,41, ¿no? Aquí tenemos una tabla de peso, altura, PI por H, el peso por la altura, el alfa, la fuerza, esta distancia en milímetros, en desplazamiento según centro de masa calculado en el software. Tenemos el peso por el desplazamiento al cuadrado y el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Estos datos los vamos a utilizar para el cálculo del periodo alternativo. Tenemos los desplazamientos en el eje X y en el eje Y debido a las fuerzas naturales de la edificación. Todas cumplen en este caso la distorsión por la norma, que debe ser menor a 0.007. En el desplazamiento, distorsión en X y en Y todas cumplen, ¿no? Tenemos el periodo en X y en Y son iguales. ¿Qué más tenemos? Las distorsiones, ¿no? Aquí se puede ver, según la norma 0.30, para la determinación de los desplazamientos laterales se debe reducir el factor R. Para amplificar los desplazamientos, como es una estructura regular, se multiplicará el factor R por 0.75 para asegurar la rigidez de la estructura, ¿no? Ahí tenemos las distorsiones del sismo en X, donde solo el piso 5 cumple y los demás no. En cambio la distorsión en Y ninguno cumple según la norma, ¿no? Se ubicó también las fuerzas internas, se observó con un resultado final en X y en Y, ¿no?, observando las fuerzas según los diagramas. Tenemos la normal, la cortante y el momento, ¿no? En el sismo X la normal viene a ser de 23,85 y en Y 26,75. La cortante viene a ser de 7,25, 17,16 en Y. Los momentos siendo superior el sismo en Y. De ahí pasamos a lo que son las distorsiones, pero considerando las fuerzas ortogonales, ¿no?,
que es un sentido en X más un porcentaje, en este caso el 30% en Y, ¿no? Según las fuerzas de entrepiso se tienen las distorsiones en X y en Y. Se observa el cumplimiento de sí o no según las distorsiones que no deben pasar según lo establecido en la norma, ¿no? Así aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no?, de cada piso en sismo en X y el sismo ortogonal, ¿no?, añadiendo el porcentaje a cada fuerza en el sentido, ¿no? Y aquí finalmente tenemos un cuadro que se puede observar los desplazamientos. En este caso la línea azul viene a ser las distorsiones, y aquí se observan las distorsiones en X, cuando se aplica la fuerza en X, ¿no?, de línea azul, y de ahí las distorsiones cuando se aplica la fuerza en X, pero añadiendo la ortogonalidad, que en este caso viene a ser el 30% en Y. Se observa ahí como al momento de aplicar la ortogonalidad ligeramente pasa la distorsión en el tercer nivel, ¿no?, ligeramente, y mientras avanza va decreciendo, ¿no? En cambio la distorsión en Y, comparándola con la distorsión en Y sumada a la fuerza ortogonal, se ve amplificada la distorsión un poco, ¿no? Pasamos como conclusiones. El centro de masa coincide totalmente para todos los elementos estructurales. El periodo natural de vibración es muy semejante con el periodo alternativo, que es igual a 0.515 segundos. Los desplazamientos sin reducir el factor R cumple totalmente en cada entrepiso, pero reducirlo sobrepasan lo establecido en la norma, ¿no? Como conclusión final tenemos las distorsiones de entrepiso como resultado de añadir las fuerzas sísmicas ortogonales exceden en una pequeña variación. Muchísimas gracias.